empujen. Si te contara todo lo que en estas últimas 2 semanas hemos empujado como iglesia, no me creerías. Hay tantos pasos de fe que esta semana hemos dado que hemos dicho, Dios, si no estás con nosotros, nada puede suceder. Y estoy seguro que muchos de ustedes también esta semana tomaron un impulso de fe. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos iniciativa para mover el corazón de Dios. Porque algo que pasa es que mientras Dios no ve nuestra iniciativa en fe, Dios es detenido y Dios detiene su mano para hacer un milagro, para obrar con algo. Pero cuando tú y yo somos movidos a hacer algo, Dios siempre será movido. Ahora veamos Hebreos 12:1, lo que nos dice. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Di al de lado, paciencia. ¿Por qué? Porque la vida de fe es igual a una carrera para campeones. La vida en Cristo Jesús no es para cualquiera. Y tú no eres cualquiera. Tú eres un campeón, un vencedor en Cristo Jesús. Vivir la fe no es cualquier cosa. Pero algo que no podemos es, no podemos correr como ninguna carrera en la vida, esta carrera con amargura. No podemos correr esta carrera con dolor. No podemos correr esta carrera con el pecado que nos asedia. Ahora, hablamos del pecado que nos asedia, es muy diferente. Es aquellos pecados que en el futuro nos van a encontrar. Porque Dios dice que todos tus pecados ya fueron perdonados. Entonces aquí la Biblia no está hablando de los pecados pasados. Porque cuando el enemigo quiere recordar del pasado, y eso ya está borrado. Pero Dios dice, sí, tengan cuidado con lo que está por delante. Con los obstáculos que vengan. De esos tengan cuidado, de esos corran. Y sabes, hay algo que necesitamos tú y yo para poder quitarnos de todo eso. Y es un encuentro con Dios y con su Espíritu Santo que romperá todo yugo en nuestras vidas. Y para eso hoy quiero iniciar, hoy el mensaje se llama La Voz del Coach. Diga conmigo, La Voz del Coach. Pero para eso hay una disciplina que es necesaria. 1 Corintios 3:23 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y quiero que veamos el siguiente video. Yo hubiera sido ese. ¿Qué es la disciplina necesaria? Es poder aprender a correr. Entonces, en una carrera natural premian a aquel a quien llega antes que todos. ¿Sí o no? La carrera de la fe no la gana quien llegue. Ahora, aquí en la carrera de la fe no la gana quien llegue primero. No estás compitiendo con quien está a tu lado. Dile, no estamos compitiendo. Porque a veces podemos compararnos de que no, mira, ese hermanito va corriendo un montón, ya nos ganó a todos. Ya, ¿para qué hago algo? Ya él va bien adelantado. La carrera de la fe no es muy diferente a la carrera en este mundo, porque si bien en el trabajo estás compitiendo con todos para ser el mejor trabajador, en las ventas compites con todos para ser el mejor vendedor, en la casa compiten los hijos para ser el hijo favorito. Y podemos llevarlo a diferentes ámbitos, pero aquí en la carrera de la fe no es vengo a la iglesia y voy a venir a competir con quien está a mi lado para ganarle. Aquí competimos para poder mantenernos con fe. La Biblia nos enseña que campeón es aquel que termina la carrera agarrado de la fe. Entonces, como toda carrera necesita disciplina.
Solo que la disciplina en la fe para mantenernos con fe está en nuestra mente y en nuestro corazón. Si bien es cierto, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, pero mayormente la disciplina en nosotros es en la mente y en el corazón. Y yo sé que estoy delante de gente que es muy disciplinada en muchas cosas en la vida, ¿verdad? Muchos de ustedes son bien madrugadores, son constantes y responsables en su trabajo, son gente, sin embargo, a veces algo que nos falta a todos, quizá porque no lo vemos tan relevante, es una disciplina espiritual. Porque tenemos disciplina de comer, todos los días comemos, sea unas tortillas con sal, pero tenemos que comer. Sin embargo, en ocasiones algo que no hemos desarrollado en nuestra vida son disciplinas espirituales. Y si no las desarrollamos, eso sí nos puede sacar de la carrera. Quizás somos inconsistentes en la búsqueda de la palabra de Dios, quizás somos inconsistentes en la oración o en las cosas básicas, pero es por eso que un día estamos infelices y otros días estamos descontentos. Un día queremos servir a Dios con todas nuestras fuerzas y otro día decimos, ¿qué estoy haciendo sirviendo? Y de repente otro día nos sentimos con todo el ánimo y la fe y de repente otro día nos sentimos como que somos el gusanito que nadie se quiere comer. ¿Pero por qué es esto? Porque no tenemos desarrollada una disciplina espiritual. Porque si lo ves en tu trabajo vas todos los días al trabajo, pase lo que pase. Eres disciplinado. Sea que te inspire algo. Y es por eso que en Corintios nos habla, y si tú deseas antes esto, si tú deseas obtener un nuevo nivel en algún área de tu vida, tienes que aprender tu vida a someterte a disciplina, a tu voluntad y a tus sentidos. Primera de Corintios 3:27 dice, sino que me golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, ¿quién crees que es la persona más peligrosa en este mundo? Ya lo dijeron. Quería que alguien me dijera Hitler o no sé. Pero tú y yo somos las personas más peligrosas para nosotros mismos en este mundo. Porque si bien es cierto, cualquier persona puede hacernos daño, cualquier persona puede afectarnos, sin embargo, tú y yo tenemos algo que Dios nos ha dejado, que es la decisión para hacer cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ninguna bancarrota, ningún fracaso, ningún divorcio, ninguna desilusión nos puede frenar. Tú y yo somos el enemigo más peligroso que puede eliminarnos de la carrera. Tu contrincante más grande en esta carrera no es la gente, no es tu vecino, no es tu esposa, no es tu esposo. No es esos vecinos que son difíciles de perdonar y de amar. Somos nosotros. Mira, incluso a veces ni es el mundo ni el diablo tu contrincante más grande. Eres tú y soy yo. Somos nuestros contrincantes más grandes. Tú y yo no tenemos problemas con el diablo más que nuestros propios arranques en la carne. Y es por eso que el apóstol Pablo decía, pero Dios, ¿por qué? Queriendo hacer algo no lo hago y lo que hago y lo que no quiero hacer sí lo hago. Por eso sí tengo que disciplinar, golpeo a mi propio cuerpo. Me disciplino, me formo, me forjo para no ser yo eliminado de esta carrera. El Pablo estaba diciendo, yo no quiero que me den enojo, pero me dan arranques de ira. Yo no quiero deprimirme, pero me da bajón a cada rato. Yo no quiero ser doble ánimo, pero cambio de opinión a cada momento. Y hay muchas personas que en un momento de coraje renunciaron a su matrimonio. Hay muchas personas que en un momento de ira quizás renunciaron a ese trabajo. A lo mejor hay alguien en la cárcel que en un momento de mucha ira contra su compadre sacó un arma y le disparó y ahora terminó ahí. ¿Por qué? Porque no supo dominar su carne.
O alguna ocasión quizá estabas tan enojado que dijiste algo de lo cual después te arrepentiste. Pero cuando nos damos cuenta, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que hay sentidos que tenemos que disciplinar para terminar como campeones de la fe. Y la primera cosa que el apóstol Pablo nos dice: dominen sus impulsos en la carne, domina aquellos impulsos que tú tienes. Y de hecho Pablo le dijo a Timoteo: domina los impulsos de tu naturaleza. Y tenemos que también dominar nuestra mente, de tener apetitos contra el pecado. Y también tenemos que aprender a dominar nuestra lengua, de no hablar a veces cosas que no debemos. Pero hoy estamos aprendiendo sobre disciplinas necesarias. Y una de esas primeras disciplinas es la disciplina de nuestro oído. Es decir, disciplinando nuestro oído. Y hay algo que es tan especial y es necesario aprender a someter nuestro oído. ¿Por qué? Porque no es problema escuchar la palabra de Dios. Creo que ninguno de nosotros aquí batallamos con escuchar la palabra de Dios. Hay gente llena de la palabra de Dios. Pero no solo se trata de oír una prédica o una palabra. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios para un asunto personal en tu vida? Ahora es muy diferente la palabra de Dios a la voz de Dios para asuntos y cosas muy personales. Porque si bien es cierto, venimos y escuchamos la palabra y Dios habla algo en nuestra vida, trae dirección, trae claridad. Sin embargo, Dios cada momento de nuestra vida quiere estar hablando audiblemente para saber qué cosas quizá tenemos que hacer en el día, qué cosas tenemos que prevenir, qué cosas tenemos que anticiparnos. Y esa es nuestra pregunta hoy: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios de manera personal? La diferencia no es cuántas predicaciones escuchas, sino cuánta instrucción de la voz de Dios de manera personal escuchas para tu vida. Como te decía, una cosa es oír la palabra de Dios y otra distinta es escuchar la voz de Dios con instrucción para asuntos personales en tu vida. ¿Qué cosas Dios nos quiere hablar? Porque la palabra de Dios hoy en día podemos escuchar la palabra de Dios en cualquier parte. Podemos entrar a YouTube, hay plataformas digitales, escuchas un podcast, donde sea, hoy escuchamos la palabra de Dios, que es buena, nos ayuda, es necesaria. Sin embargo, Dios quiere que tú y yo escuchamos la instrucción de Dios para asuntos personales en nuestra vida. Y cada domingo que alguien se pone a predicar desde esta plataforma, no está compitiendo contra otros pastores, no competimos contra el mundo, competimos contra aquellos motivadores positivos que parece que tienen un gran mensaje en su forma, pero quizá que el fondo está extraviado. Competimos quizá contra metafísicos, competimos contra aquellos que desean tu atención hablándote de la ley de atracción del universo, porque hoy la iglesia tiene una feroz competencia por obtener los oídos de la iglesia. Pero la diferencia sigue siendo esa: no se trata del mensaje que oyes, sino de la voz que sigues cuando escuchas. Me encanta porque Jesús enseñó eso a sus discípulos y les dijo: mis ovejas oyen mi voz. Pero esa es la primera parte. Después dice: y me siguen. Mis ovejas oyen y siguen mi voz. Porque no solo se trata de escuchar la palabra de Dios, sino de seguirlas para ver dónde Dios nos está guiando en esta temporada. Ver que si es el momento o no es el momento de dar algunos pasos en la fe. Ver qué cosas Dios nos está diciendo: hazlo ahora. Lamentablemente quizá hay cristianos que no distinguen la diferencia entre la voz de Dios y la voz de un metafísico. No distinguen la diferencia entre un principio bíblico y una declaración de positivismo. Todo les parece igual, pero en su forma todo parece bueno, pero parece que solo fueran distintos los caminos, parece que apuntan a la misma meta, pero eso es precisamente un engaño. Hoy hemos escuchado sobre la ley de atracción: haz esto para que sean atraídas cosas a tu vida. Y se ve muy similar es como, mira, pero es lo mismo que nos enseña
la fe. Y es lo mismo que, sí, pero es quizá la misma forma, pero no el mismo fondo. No es lo mismo tomar un agua embotellada que a lo mejor ir al canal y tomar agua. Es agua, ¿no? Es la misma forma, pero el fondo, su base, es muy diferente. Lo que a lo largo producirá en tu vida, en tu cuerpo, en tu sistema, es muy diferente. Tomar agua natural que tomar agua de la llave o de un canal. Y es por eso que es tan importante a ver qué hay detrás del fondo de lo que se nos está enseñando. Hoy podemos escuchar muchas quizá frases de positivismo, di esto, anímate, son muy buenas, pero ¿cuál es el fondo de todo esto? ¿Qué hay detrás de eso? Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué tú y yo necesitamos adiestrar nuestros sentidos espirituales? Para aprender a diferenciar, para aprender a saber. Fue bien curioso porque cuando yo nací y cuando todavía mi mamá y la pastora, mi mamá tiene una cuata y hace muchos años se parecían todavía muchísimo más. E incluso cuando hablabas por teléfono con ellas, era muy similar su voz cuando te contestaba la pastora y mamá y mi tía Ninfa. Y de repente podía contestarte mi tía Ninfa y yo perdías pensar que era la pastora. O incluso a muchos les pasaba que saludaban a mi tía Ninfa en la calle pensando que era la pastora, o que no la saludaba la pastora pensando que era mi tía y era mi tía Ninfa, o la saludaban y mi tía Ninfa se extrañaba. ¿Quién es esta persona? No la conozco. Pero con el tiempo, con la relación, podías distinguir cuando se trataba de una y cuando se trataba la otra. Pero eso solo se llevaba al ejercitar, al relacionar, al pasar tiempo juntos. Jeremías 10 dice, ¿puedes leerlo conmigo? Jeremías dice, ¿a quién hablaré para que oigan? ¿A quién le llamaré la atención? No pueden escuchar porque tienen tapados los oídos. Ellos no aman la palabra de Dios. Les resulta cosa vergonzosa. Dios aquí nos está diciendo, hey, yo quiero hablarte. Pero tienen tapados los oídos. Hey, yo quiero decirte, hablarte de los planes. Yo quiero mostrarte el camino. Yo quiero enseñarte algunas cosas. Yo quiero guiarte y detenerte para que no reacciones como tú querías reaccionar en ese momento de ira y de coraje. Pero dice la Biblia, tienen tapados sus oídos. No sé si has experimentado la frustración de tener tapados los oídos. Es tan frustrante. O que de repente te levantas. Un día fui con alguien y hacían una cosa bien rara. Te ponían como una vela acá y le prendían fuego y esa cosa se llenaba de un montón de cera. Y yo me preocupé porque dije, una de dos, o esto es falso o de verdad tengo tanta cera en el oído. Porque se alzaba de este nivel la vela que te salía de tanta cera. Y yo me puse a pensar, si así de tapado están mis oídos naturales, ¿cómo de tapados estarán mis oídos espirituales para la voz de Dios? ¿Por qué? Porque Dios siempre está hablando. Dios siempre nos quiere dirigir. Cada día, sí o no, dice la Biblia que cada día tiene su propio afán. Y para cada día Dios tiene algo que enseñarnos. Cada día nuevas son sus misericordias y cada día nuevas cosas Dios quiere recordarnos. Pero no vamos a ser confundidos cuando tenemos nuestros oídos espirituales entrenados. Di conmigo, yo voy a entrenar mis oídos para escuchar la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios. Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante? Y esto es bien raro. Dios no cambia de opinión.
Pero ¿por qué es tan importante que tú y yo tengamos entrenados nuestros sentidos espirituales? Porque la instrucción de ayer puede ser diferente a la instrucción de hoy. Ahora, en la Biblia encontramos la historia de Abraham, que Dios le dice, dame a tu único hijo y sacrifícalo. Y después Abraham le pregunta a Dios, ¿pero en cuál monte? Porque había 7 montes. O sea, tan afinado tenía que estar el oído de Abraham porque sabía que la instrucción de hoy no es la instrucción de ayer, no siempre va a ser la misma que la de hoy. Y Dios le dice, ¿en qué monte? Y le dicen, ve a tal monte de Horeb. Y estando allá, pues Abraham era muy obediente. Dice la Biblia que puso su hijito como carnita asada, preparó todo, agarró su cuchillo y pues él estaba listo. Dios le dijo, mátalo. Dice que lleva su cuchillo y que de repente escucha la voz de un ángel que le dice, detente Abraham por cuanto has sido obediente. Y después le dice, mira atrás, que ahí está el cordero que yo he traído. Pero ¿por qué es tan importante? Porque la instrucción de ayer no siempre va a ser la misma de hoy. No es que Dios cambie, pero es que Dios cada día nos está dirigiendo. Cada día nos está guiando. Ahora imagínate qué hubiera pasado si solo Abraham oye la voz de Dios una única vez. Quizá la Biblia hubiera sido muy diferente y al final algo Dios nos hubiera enseñado de eso. Pero el propósito que Dios tenía en eso no era matar a su hijo, era poder desarrollar fe, poder desarrollar obediencia en Abraham. Y sabes, hay instrucciones que de repente Dios nos da que son muy extrañas, pero Dios, ¿cómo esto? Que hasta sí o no pareciera que Dios quiere fastidiar nuestras vidas. Hay cosas que de repente Dios nos dice, y Dios, esto, tú quieres fastidiar solamente mi vida. Pero algo Dios te quiere dirigir. Porque quizá la instrucción una vez que llegamos a este punto puede ser diferente. Por eso es tan necesario. El mismo Dios que le dijo que lo matara, le dijo, ahora no lo mates. ¿Por qué? Porque la religión solo vive de lo que ayer sabía de Dios. La religión mata a los Isaac. Quizá nosotros hoy podemos decirle a Dios, pero Dios, ¿por qué tú no haces algo poderoso en mi vida? Dios, ¿por qué no usas mi vida? Y quizá la respuesta es tan fácil, quizá porque la última vez que Dios nos habló, nos seguimos la instrucción. Dios, pero yo quiero ver más de tu vida. Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que Dios nos habló y qué fue lo último que Dios nos dijo? ¿Qué instrucción nos dijo? No, qué promesa. Aquí no estamos hablando de las promesas tanto de Dios, porque sus promesas nos sostienen en toda temporada de nuestra vida. Pero las instrucciones que Dios nos da nos dirigen y nos ayudan a avanzar en medio de las tribulaciones y de las cosas que día a día experimentamos. Es por eso que tenemos que adiestrar nuestro oído para escuchar en esta carrera de la fe la voz de nuestro coach, que es el Espíritu Santo. Y quizá tú hoy te preguntes, ¿cómo alcanzo ese nivel? Como en toda disciplina, practicando. Ahora, ¿practicando qué? La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la instrucción de Dios. Quizá hay temporadas donde Dios dice, quédate en ese trabajo, Dios. Pero este es el peor lugar donde pudiera estar. No todas las puertas que se abren siempre vienen de parte de Dios. No todas las buenas oportunidades siempre quizás son la mejor oportunidad. Recientemente escuchaba sobre la historia de uno de los hijos de Wilkerson, Rick Wilkerson, su padre. Fue un gran pastor en Estados Unidos que levantó ministerio en diferentes lugares, dejó un impacto, dejó un legado. Y su hijo, cuando recién comenzaba ministerio, dice que muchas buenas oportunidades le salieron a la luz. Con buena paga, donde había más recursos que en su propia iglesia que estaba iniciando, donde tenía más libertad creativa. Pero orando, Dios le dijo, Dios, quédate ahí. Y él, pero Dios, ve esta oportunidad. No es que tengo necesidades, Dios.
Pero él fue fiel, fue fiel, fue fiel. Y hoy en día en Miami hay 4 campus alrededor de todo Miami. Hace unos meses, en 8 semanas, abrieron toda una iglesia con infraestructura, estructura y equipo de staff. ¿Pero por qué? Porque supo escuchar la voz de Dios que le dijo, quédate en este lugar, aunque hay muy buenas oportunidades fuera. ¿Pero por qué? Porque necesitamos adiestrar nuestro oído. Ahora no estoy diciendo si viene una buena oportunidad, no la tomes, no. Es más, no tanto es no la tomes, es ¿qué Dios quiere guiarme y decirme? ¿Qué Dios está hablando a mi vida? ¿Será que tengo que tomarla? ¿Será que tengo que esperar un poco más en este lugar? Y son de las cosas difíciles. Por eso es tan necesario adiestrar nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Siempre van a salir buenas oportunidades, pero es necesario escuchar, disciplinar nuestros oídos. Y si queremos que nuestra vida cambie, lo primero que tenemos que hacer es disciplinar lo que oyes y a quien escuchas. Porque muchas veces las peores decisiones de tu vida las has tomado en función de lo que has visto, no por lo que has podido escuchar de parte de Dios. Mis peores decisiones en la vida siempre han sido más por lo que he visto y me he dejado guiar más por eso que por lo que la voz de Dios me está dirigiendo o hablando. Pero yo creo que cada uno de nosotros hoy suben nuestro nivel de audición para la voz del Espíritu Santo. Que hoy podemos escuchar su voz con claridad, su instrucción. Porque quizá por largo tiempo la instrucción que Dios nos había dado ha sido una y nos hemos mantenido fieles ahí. Pero también creo que para muchos que se han mantenido en ese lugar donde Dios les ha dicho no te muevas, permanece. Creo que también viene un tiempo donde Dios va a decir es tiempo de ir a lo siguiente, es tiempo de una transición, es tiempo de avanzar, es tiempo de ir por un nuevo nivel. Yo creo que hoy Dios le está hablando eso a alguien en esta mañana porque Dios está aquí. Pero a muchos también hoy nos está diciendo quédate un poco más. Algunos hoy este día, esta semana será el tiempo de tu promoción, pero algunos Dios está diciendo, espera un poco más. Detente un poco más. Tenme paciencia. Dios, pero ya está aquí en la puerta. Paciencia. El centro de tu equilibrio espiritual. Ahora es tan curioso cómo Dios nos diseñó. Y yo creo que si tú y yo hubiéramos diseñado el cuerpo humano, hubiéramos puesto el equilibrio en cualquier otra parte del cuerpo. No sé, yo hubiera puesto el equilibrio en la frente o en la nuca. Pero el centro del balance de tu cuerpo son tus oídos. Si un oído se te amuela, vas a vivir una vida bien complicada. Mira, podemos perder un pie, podemos perder una mano, pero si un oído se daña, el tímpano, toda nuestra vida vamos a vivir con vértigos, con mareos, con falta de equilibrio, y eso es bien frustrante. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínate que de repente de la nada te mareas. Y es por eso que cuando es lo mismo en lo espiritual, cuando no nos funciona el oído espiritual para la voz de Dios y su palabra, nos conducimos por la vista. Cuando nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos no funcionan, nos tambaleamos de repente y es como, de repente sí queremos con Dios, de repente no queremos porque hay algo que Dios necesita sanar y realinear en nuestros oídos espirituales. Si se te inflaman tus oídos, tu cuerpo es afectado. Cuando hay dolor en ellos, te da vértigo, no puedes levantarte. Y incluso sí o no, ¿qué tan importante es el oído en una relación? En cualquier tipo, sea de trabajo, sea esposo, esposa, sea amigos, sea pretendientes,
sea madre, hijo, hija, madre, padre, hijo, padre. Sea tú con tu equipo de trabajo, tan importante es el oído. Porque nos enseña a poder escuchar las necesidades con claridad de la otra persona. Y es tan importante. Ahora, un tip súper rápido. Si vas a hacer negocios con alguien, tienes que llevártelo a comer. ¿Por qué? Llévatelo a comer. Y olvídate un poco de los negocios. O si quieres ver qué está pasando con alguien, llévatelo a comer. No hablen del trabajo, no hablen de la situación. Y déjalo que hable, que hable, que hable. ¿Por qué? Porque al final el pez por su propia boca muere. Comienza a hablar, de repente cuida sus palabras, pero de repente entra en mucha confianza y ¡pum! Sale lo que ahí estaba. Bien facilito. ¿Quieres saber qué está pasando quizá en tu matrimonio que no te has dado cuenta? Salgan a comer, salgan a cenar. Y al principio sí, wiri, todo está bien. Pero deja que hable, que hable, que hable. Y en un momento, ¡pum! No sabía que esto estaba pasando. ¿Quieres ver qué está pasando con tus hijos, con tu familia? Llévatelos a comer. Déjalos que hablen, cuando de repente te darás cuenta, esto es lo que estaba pasando. Por eso cuando me llevan a comer, mira, yo mejor calladito. Y ahora todos cuando salgan a comer conmigo, calladitos, ¿verdad? Mejor nos vamos a guardar silencio. Pero sí, es tan, en la mesa tantas cosas podemos aprender. Podemos escuchar, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. De lo que abunda en nuestro corazón, al final va a hablar nuestra boca. Al inicio sí podemos guardar apariencias. Estoy bien, no tengo nada en contra de ti, todo chido, todo padre. Sí, vamos a hacerlo juntos, vamos a lograrlo. Pero espera a que crezca la relación. Espera que hable un poco más y te darás cuenta, eso estaba ahí dentro. ¿Y qué fue lo único que necesitaste? Escuchar a la otra persona. Pero asimismo, si nuestros sentidos, ¿por qué crees que Dios es tan bueno escuchándonos? Porque no sé si te ha pasado, a mí me pasa muy seguido, que de repente estás orando con Dios y Dios, tú eres tan bueno, tú eres tan asombroso, tú eres extraordinario, Dios. Dios, pero ¿por qué en esta persona no me dio la oportunidad para hacer esto? Dios, pero ¿por qué si te oro tanto y te busco no me hayas ayudado? Es como que, wow, yo creí que estaba agradecido con Dios. Creí que no había nada en mi corazón en contra de Dios. Y es ahí donde te das cuenta, sí tengo algo. Pero necesitamos que tener equilibrados y cuidados nuestros oídos para que Dios pueda hablarnos. Es necesario disciplinar. ¿Qué es lo que tú oyes? Pregúntale al de lado, ¿qué es lo que oyes? ¿A quién estás escuchando? Dile, ¿a quién estás escuchando? A ver. Creo que tú estás escuchando mucho Belinda porque estás muy dolido. ¿A quién estás escuchando? Bueno, no, creo que me fui muy José. Creo que estás escuchando mucho Paquita, la del barrio, y otra vez andas con mucho resentimiento. Y es el ejemplo más básico, ¿sí o no? Con la música. La escuchas y luego te pones de un tipo de humor. Pones Paquita y ahí te sientes bien empoderada. Las mujeres a agarrar la escoba y agarrar a palazos al que se te atraviese o escobazos. Pero pones una de dolor y ya todo se derrumbó dentro de mí. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué es la voz que sigues? Por eso es tan importante que lleguemos al tiempo de adoración, porque comenzamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere hablarnos, qué Dios quiere hacer en nuestras vidas.
y poder comenzar a transformar desde el inicio las voces que llevamos en nuestro día para la voz de Dios. Y sabes, quizá hoy Dios nos está hablando en este día para que seamos un campeón, pero necesitamos aprender a escuchar la voz. ¿Cuántas veces el hijo en casa dice, sí, mamá, ya sé que me dijiste? O lo mandas al hijo al comprar 1 kilo de bistec y sorpresa, llega con 1 kilo de biscuits. O se los gastó. O tu mamá te pedía cilantro y tú terminabas comprando ¿no? ¿Cuál es? Perejil. Es lo mismo. Hay que hagan una planta, algún químico que tenga las dos cosas. Ya así nos evitamos de problemas. ¿Pero por qué? Primera de Reyes 1:18, el profeta, leemos que Dios llamó al profeta. Y en ese tiempo había habido bastante sequía. Pero dice que Dios le dice, ora y haz lo siguiente. Y manda a tu siervo y di que se asome y vea el cielo. Y dice la Biblia que el profeta va y manda a su siervo y le dice, a ver, asómate, sal. Y él bien emocionado, pues Dios le dijo que ya venía la lluvia. Y va y sale y ve una nube ralita, chiquita, sin nada. Y regresa todo desanimado. Solo hay una nubecita. No hay nada. Pero dice la Biblia que el profeta le dice que saliera 7 veces más. Porque dice que él estaba escuchando el sonido de la lluvia. Quizá no estaba viendo nada. No vio nada, solo se veía una nube. Por eso que cuando Dios le habló, él podía escuchar el sonido de la lluvia que se asomaba. ¿Qué quiero decirte hoy a tu vida? Que quizá Dios hoy está hablando algo diferente a lo que tus ojos están viendo. Hoy quizá Dios está hablando restauración a tu vida, a tu familia. O quizá Dios está hablando una nueva oportunidad. O Dios está hablando quizás sanidad a tu vida. Pero quizá dices, Dios, no lo veo. Pero ten la certeza que tus oídos espirituales están escuchando la lluvia que se avecina. Y yo quiero decirte, se escucha una lluvia que se avecina. No la podemos ver. Hoy salimos afuera y se ve un sol y Dios, pero está el sol a todo lo que da. Pero podemos escuchar la lluvia de bendición de parte de Dios que se avecina a nuestras vidas. Y yo si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios porque estamos escuchando. Lo que se oye cuando escuchas a Dios es que Él te va a dar la salud que esperas. Lo que se oye cuando escuchas a Dios es que una gran lluvia de bendición se avecina. Oye la voz de Dios que te dice este día. ¿Qué Dios nos quiere decir? Levántate otra vez. Quizá lo que ves es, Dios, ya aquí estoy hundido. Pero la voz de Dios hoy nos dice, levántate de nuevo. Quizá hoy tu negocio ya está yendo muy mal, pero Dios dice, vuelve a levantarte, vuelve a creer. Levántate para seguir creyendo por una vida mejor. Levántate y resplandece porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y hoy en esta mañana hay gente que Dios nos dice, intenta otra vez, lucha otra vez, cree otra vez, hazlo una vez más. Quizá hoy Dios nos está diciendo, destapa el sepulcro donde pusiste aquellas cosas que dijiste ya están muertas y dale a Dios la oportunidad que las resucite. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Quizá hoy Dios nos está diciendo, termina tus estudios, emprende de nuevo, restaura tu matrimonio. Pero hoy necesitamos decirle a Dios, Dios, yo quiero oír tu voz. Porque lo que vemos es una cosa, lo que se nos muestra es una cosa, pero lo que nuestros sentidos, oídos están percibiendo es algo muy diferente de parte de Dios. Lo que Él está hablando hoy a tu vida. Lo que hoy Dios quiere decirte.
Pero necesitamos decirle a Dios, Dios dirige nuestras decisiones. Dios dirige nuestra vida. Dios dirígeme, déjame escuchar tu voz en mi corazón. Y si, ¿me puedes ayudar un poquito? ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Porque sabes, lo más importante y lo que quiero que hoy puedas llevarte es que puedas en esta semana disciplinarte en buscar, escuchar la voz de Dios. Quizá algunos Dios va a hablar algo nuevo que hacer, va a dar una nueva dirección en un paso. Pero quizá muchos lo que hoy Dios esta mañana, lo primero que va a hablarnos es algo que ya nos había hablado, pero que no habíamos obedecido. Porque al obedecer eso que Él nos había hablado, va a destapar su voz va a destapar nuestros oídos para que podamos escuchar aún más cosas que Él quiere hablarnos.